Mucha paz tienen los que aman tu ley, nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Yo observo tus preceptos, los amo intensamente. Guardo tus preceptos y decretos, todos mis caminos están ante ti. Salmo 119, versículos 165 al 168. Día 28, mes de la Biblia. ¿Cómo orar con la Biblia? ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Primero, la oración más recomendable para orar con la palabra de Dios es la liturgia de las horas. Hay una estructura de oración que la Iglesia a lo largo de muchos años fue realizando de manera que nos permita orar a partir de la palabra de Dios. La Iglesia cristiana tomó también del Antiguo Testamento y de esa espiritualidad, de esas costumbres de oración de los judíos, también esa manera de orar con los textos bíblicos y con los salmos. Y fue estructurando esa oración. La liturgia de las horas nos presenta distintos esquemas para la oración. Las fundamentales, las horas fundamentales de oración son la oración de la mañana, que se llama las laudes, la oración de la tarde, que son las vísperas, y la oración de la noche, que son las completas. Cada uno de estos momentos tiene algún tono especial. La oración de la mañana es siempre con esa intención de alabar a Dios, de ponernos ante Él, de encomendarle nuestros proyectos, nuestros ideales, pedirle fuerza para nuestro trabajo. Las oraciones de la tarde ya son más tranquilas, en acción de gracias, en contemplación, en meditación, descansar en el Señor, darle gracias por lo que nos ha concedido. Y luego la oración de la noche tiene un cierto tinte penitencial, recordando siempre que al llegar a la noche nos hace recordar también el final de nuestra vida y por lo tanto pues una reconciliación con Dios es muy oportuno. Hay otros horarios para la oración más propia para los monjes, sacerdotes o las personas de alguna manera más consagradas a la oración. Antes de las laudes hay un oficio de lectura. Durante el día hay una hora que se le llama la intermedia, que es para las 9, para las 12 y para las 3. Hay distintos otros horarios, pero siempre los recomendables y esenciales pues son laudes, vísperas y las completas. ¿Cómo se estructura esta liturgia? Pues se hacen algunas oraciones introductorias, pero se estructura en base a los salmos. 3 o 4 salmos, contando el salmo invitatorio, algún cántico, alguna lectura bíblica y después las peticiones. Entonces se va estructurando de esa manera para poder orar con la palabra de Dios, orar con los salmos, ir meditando los salmos en la oración y algunas lecturas de la Biblia que se nos van presentando pues
adecuadas, escogidas para esos momentos. Y luego, pues también de alguna manera tiene cierta semejanza con la liturgia de la misa, porque hay oraciones propias para los santos, oraciones propias para las fiestas de Jesús, de María, otras celebraciones litúrgicas. Entonces, la oración principal de la iglesia para orar con la palabra de Dios es la liturgia de las horas. Posteriormente, hay otras formas particulares, otras formas en que podemos nosotros orar con la palabra de Dios. Una de ellas es la lección divina, solamente que dejaremos un día especial para presentar lo que es la lección divina. Pero además hay otras formas de orar con la palabra, para que no se convierta solamente en una lectura, es decir, que no solamente nosotros agarremos la Biblia y ya a leer el Salmo y el Señor es mi pastor, nada me falta, y ya leer de corrido, sino que nos vayamos acostumbrando a ir meditando con la palabra. Podemos nosotros, después de meditar los salmos o de orar con los salmos recitados, hacer una resonancia. ¿Qué es una resonancia? Decir en voz alta una palabra o una frase que me llame la atención, que sea importante o que me diga algo en ese momento, y después, en silencio, todos los participantes la vamos repitiendo en el interior 2, 3 veces, como hace normalmente el eco o la resonancia, para hacerla propia, para nosotros aceptar recibir esa palabra en el interior. Entonces, después de un breve silencio, que ya todos hicimos esa resonancia, repitiéndola en el interior 2, 3 veces más, otra persona dice en voz alta una frase que le llamó la atención a esta persona y todos hacemos esa resonancia en el interior, en silencio. Y así pueden participar 3, 4, 5 personas haciendo esa resonancia. También podemos hacer una oración espontánea, o el que está guiando la oración después de haber recitado los salmos puede dar la indicación. Busquemos alguna frase, alguna palabra que nos haya llamado la atención del salmo, del cántico, y hagamos una oración de acción de gracias. Entonces, alguien lee una frase y ya ahí espontáneamente hace una oración de acción de gracias. Después, otra persona dice una frase y hace espontáneamente su acción de gracias, y así pueden participar también 2 o 3 personas. El que guía puede dar la indicación. Busquemos alguna frase y hagamos una oración de súplica, o hagamos una oración de penitencial o pidiendo perdón, de acuerdo a la temática, de acuerdo al momento, de acuerdo a la circunstancia. El que guía la oración puede orientar a los participantes para orar a partir de la palabra. O igualmente se puede decir, busquemos una frase de algún salmo del cántico y hagamos una oración espontánea, lo que el Señor en ese momento nos inspire, nos indique. Alguien puede hacer una oración de acción de gracias, otra persona puede hacer una oración pidiendo perdón, otra persona puede hacer una oración de confianza o de alabanza espontáneamente. Siempre es oportuno acompañar la oración de los demás al final con una frase. Si alguien hace una oración de acción de gracias,
al final todos decimos, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Si alguien hace una oración pidiendo perdón, todos podemos acompañar al final diciendo, perdón, Señor, perdón. Si alguien hace alguna oración de súplica, al final todos podemos acompañarle con alguna oración, te lo pedimos, Señor, o te rogamos, Señor, alguna espontánea. Pero se trata de que nosotros no nos acostumbremos solamente a leer la liturgia, a leer el salmo, a leer el texto bíblico y ya, sino que le demos espacio meditativo, espacio de oración, espacios también de silencio para poder interiorizar esa palabra. En esos silencios es donde el Señor también nos va guiando, nos va ayudando. Podemos también en algún otro momento simplemente leer un salmo en general o leer el texto bíblico de la liturgia correspondiente a ese día y simplemente quedarnos en un silencio meditativo, tratando de dialogar en forma general con el Señor de acuerdo al salmo en general o a la lectura que hayamos hecho, pero que nosotros podamos hablar con el Señor, podamos expresarle esa oración espontánea, pero que va surgiendo a partir del texto, a raíz del texto que he leído o que he meditado. O sea, hay distintas maneras de acercarme a la oración con el texto sagrado, con la palabra de Dios. Y la lección divina que el día de mañana compartiremos algo sobre la lección divina. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.